Hola a todos. Esta charla que estamos haciendo tiene como finalidad, bueno, le voy a dar ya a compartir de manera global para que lo veáis mejor. Tiene como finalidad compartir y divulgar el proyecto de innovación docente que hemos llevado a cabo este año en la Universidad de Cádiz. Laura Magallanes Riveros como becaria adscrita al proyecto y yo, Yolanda Muñoz Rey, docente de esta universidad, Universidad de Cádiz, Facultad de Ciencias de la Educación. Yo soy docente del Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical, en concreto del área de Educación Plástica, y Laura es alumna de cuarto del grado de Psicología, bueno, ya acaba de terminar, y ha estado adscrita al proyecto como colaboradora. El proyecto se llama Evaluación Online a través de la herramienta Padlet, diseño y aplicación en la asignatura Expresión Plástica del grado de Educación Infantil. Es un proyecto de innovación que ha entrado dentro, que se aprobó dentro de la actual convocatoria de proyectos de innovación docente de la Universidad de Cádiz del curso 2021. Bueno, pues voy a contar un poco la problemática de la que parte o la justificación de este proyecto. Tiene una doble problemática. Para empezar, bueno, la que ya conocemos todos de la situación por la pandemia del COVID-19, ¿no? Donde nos hemos encontrado con la necesidad sobrevenida, no decidida voluntariamente ni por docentes ni por alumnos, de tener que hacer una docencia online. Si ya en las universidades que son online y donde la enseñanza es ya desde el principio a distancia, decidida tanto por los alumnos que se matriculan en ella como por los docentes que imparten en ella, y la docencia online es más complicada, es más difícil y suele tener un índice bastante alto de abandono escolar, cuando además es sobrevenida, es decir, que no ha sido escogida de manera voluntaria por el alumnado, pues es todavía más complicada y ha creado más conflicto, ¿no? Por lo pronto, había una necesidad de mantener la calidad dentro de la docencia, aunque fuera online, por parte de profesorado que no estaba preparado. Y se han dado situaciones y ha habido una situación generalizada, no toda, pero bastante, de alumnado que, bueno, encontrándose confinado, se ha sentido aislado, incluso abandonado, etcétera, ¿no? Esto es una situación que, bueno, más o menos conocemos todos y, bueno, con esto de que dicen de que, bueno, puede volver a suceder, que la docencia online ha venido para quedarse, etcétera, etcétera, pues yo creo que tenemos que estar preparados para ello. Pero bueno, esta situación, que como digo ya la conocemos todos, se viene a unir a otra situación que yo ya había identificado antes de la pandemia y que a mí también me parecía, bueno, preocupante, o yo por lo menos estaba implicada en querer solucionar. Y que era el hecho de que el alumnado universitario, sobre todo en los primeros cursos, suelen conformar unos grupos muy numerosos. En el primer curso nosotros podemos tener en un aula entre 80 y 100 alumnos. Y entonces, si además los tenemos solamente un cuatrimestre y 3 horas a la semana, pues realmente no nos llegamos a conocer. El alumno se convierte en un alumno número. Y eso pues está un poco en contradicción con la teoría y los criterios que defendemos desde precisamente las facultades de Ciencias de la Educación, en la que el profesorado, los maestros, nuestros alumnos que van a ser futuros maestros, pues deberían de tener una atención individualizada y una enseñanza individualizada hacia los alumnos, centrada en sus necesidades, pero claro, si no los llegamos a conocer, complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era una situación que a mí me resultaba problemática, o me hubiera gustado ayudar a resolver, ¿no? Luego también otra problemática que yo me encontraba, y es que en el campus virtual de Cádiz, que de todos los campus virtuales con los que yo he trabajado realmente es el mejor, es el que da mejores recursos y funciona mejor. Sin embargo, hay un pequeño detalle que a mí no me termina de gustar, y es el hecho de que el alumnado entrega trabajos online a través de las diferentes entregas de tarea que le podamos poner. Tiene que entregar 5 trabajos, le ponemos 5 entregas de tarea o como sea, ¿no? Y entonces yo no llego nunca a ver de una manera holística, integral, todos los trabajos que ha presentado un mismo alumno, de manera que no puedo hacer de él después una evaluación integral, teniendo en cuenta que a lo mejor tengo 80 alumnos en una clase. Las entregas de tareas, si es por trabajos, no relaciono los diferentes trabajos con el mismo alumno. Entonces no me permite hacer esa enseñanza o esa evaluación así como integral. Entonces, bueno, en base a esta doble problemática que hemos expuesto, con este proyecto nos planteábamos los siguientes objetivos, ¿no? Por lo pronto, pues realizar una docencia online de calidad,
ofrecer al alumnado un sistema de presentación de elementos evaluables de trabajo unificado y, por tanto, que me permitiera a mí hacer esa evaluación integral, establecer un sistema para conseguir una evaluación individualizada, es decir, llegar a conocer realmente al alumno y poder focalizar sobre él la evaluación de manera que atienda pues, a su carácter, a sus necesidades especiales, a su individualidad. Con ello también salvar la brecha emotiva y social de la docencia online en el que el alumno se siente tan aislado, tanto de sus compañeros como de la docencia en sí, del profesor. Luego, realizar de todo esto pues una investigación evaluativa de este método, evaluarlo, autoevaluarlo, ¿no? Para obtener unos resultados y someterlo a análisis, ¿ves? Si funciona o no funciona la metodología que nosotros fuéramos a utilizar. Y luego, pues ya con ese análisis, con ese estudio, pues divulgar el método, nuestra metodología o lo que hayamos hecho, y los resultados pues de una manera diversificada para fomentar su uso a futuros docentes, ¿no? Que sirva como ejemplo como análisis de caso. Bueno, un poco para aclarar conceptos que creo que son importantes que conozcamos, es el de cómo debe ser la docencia online. En este caso, me siento especialmente motivada, identificada y preparada por el hecho de que tengo formación específica en docencia online. Fui becaria de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para un curso de experto en docencia online. Después he sido alumna también online de cursos de posgrado, de máster de posgrado en la UNED, y actualmente trabajo como tutora en el centro asociado de la UNED de Cádiz, es decir, soy docente online de manera constante, ¿no? Entonces, bueno, me siento preparada para trabajar con este tema porque además realmente me gusta, ¿no? Es un tema que me motiva porque creo que en muchos casos la docencia online suele ser la única solución y eso además lo veo a diario en la UNED. Pero tenemos un concepto muy equivocado de lo que es la verdadera docencia online como debería de ser, el e-learning. Por lo pronto, no es simplemente, la docencia online no es simplemente aplicar TICs, utilizar tecnología y recursos digitales y, por supuesto, no es mandar leer al alumno 500.000 PDF, ¿vale? Tampoco es sustituir cada clase presencial por una clase virtual síncrona, que es lo que nos hemos encontrado en las universidades presenciales cuando por el tema del COVID, se ha dicho, venga, todo el mundo docencia online. Entonces todos los profesores, o casi todos, muchos, han sustituido. Yo que doy con vosotros una clase presencial de 1 hora, bueno, pues eso se sustituye por 1 hora de clase virtual síncrona a través de Google Meet, de Zoom o de la aplicación que sea, ¿no? Eso no se puede hacer porque las clases virtuales síncronas son muchísimo más pesadas que una clase presencial, no tiene nada que ver. O sea, la sensación y la percepción que tiene un alumno en una clase presencial se multiplica por 1000 en lo negativo en una clase virtual. No atiende igual, se pierde la atención, resulta visualmente muy molesto. Es decir, esto no lo podemos hacer así porque o sea, empobrece muchísimo la calidad de la docencia. Entonces, no es un cambio puramente de usar técnicas, de venga, en lugar de una clase presencial, una virtual, en vez de tal, pues te lees un PDF, en lugar de coger apuntes, te lees un PDF, sino que es un cambio estructural de concepto y de rol, ¿vale? El docente tiene que cambiar su rol cuando es un docente presencial que cuando es un docente online. Y por lo pronto lo que es la metodología y las didácticas las tiene que cambiar. Lo primero que tiene que tener por encima de él de una manera muy presente es la empatía. Es decir, el alumno no lo tiene en clase, no puede acceder a él directamente, no puede haber un diálogo, el tema online síncrono no es lo mismo. Entonces, el alumno se encuentra en una situación en la que le cuesta más trabajo acceder al docente, pero además se encuentra en una situación afectiva hacia la docencia diferente. Está en casa, está en solo, puede que tenga problemas de conexión con el wifi. Tenemos alumnos que en el confinamiento se iban a los pueblos de los padres, que era a lo mejor un pueblillo perdido en medio del campo y no tenían wifi y se veían obligados a tirar de megas del móvil para poder seguir una clase síncrona y otra y otra y otra. O sea, tenemos que hacer un acto de empatía de ver las situaciones de la gente. Algunos de nuestros alumnos viven en casas donde, bueno, pues tienen un montón de hermanos pequeños, hay mucho ruido, a lo mejor tienen padres teletrabajando, el ruido de la calle. O
sea, no están en la misma situación que cuando los tenemos en clase. Entonces tenemos que hacer un acto de empatía en ese sentido. Luego también, aunque nos parezca raro, tenemos mucho alumnado que todavía no tiene desarrolladas competencias digitales, a pesar de ser de una generación que las competencias digitales se supone que las tienen muy bien asumidas, pero todavía hay algunos que no tanto, ¿no? Entonces, ese acto de empatía, de entender cómo se siente el alumno, de que se puede encontrar en una situación difícil a la hora de trabajar online, pues es muy importante, ¿no? Luego también es imprescindible a la hora de nosotros establecerle, venga, tenemos un campus virtual, vamos a trabajar a través de él, le vamos a mandar un montón de material, etcétera. Bueno, pues todo ese material tiene que estar muy bien ordenado, muy bien planificado y todo muy clarito, porque el alumnado es lo único a lo que tiene recursos. Es lo único a lo que puede acceder y tiene que encontrarlo de una manera muy bien ordenada para no perderse, porque el alumnado se pierde. El alumnado, desde el punto de vista del alumnado, tenemos que entender que se pierde, necesita orden, planificación y claridad. Y sobre todo, es ideal que todo eso esté así, hecho desde el principio de la asignatura. Si es un cuatrimestre, pues desde el principio del cuatrimestre. Si la asignatura es anual, pues desde el principio del año, que el alumno sepa en todo momento cuál va a ser todos los contenidos que va a dar durante su asignatura, de con qué metodología, cuáles son los objetivos que persigue esa asignatura, tener acceso ya desde el principio a todos los recursos didácticos y tener muy claras las fechas de entrega de todos los trabajos y exactamente en qué consiste todos los trabajos, para que él se pueda planificar, organizar su trabajo. Luego, los recursos no se trata de que sean muchísimos, sino que sean pocos, escogidos y bien diseñados y bien redactados. O sea, si le vamos a mandar un PDF con apuntes, los apuntes tienen que estar bien escritos y bien explicados, mucho más que si fueran unos apuntes que uno coge en clase, porque en clase siempre puede haber dudas, preguntas, lo explicas de otras maneras, pero aquí solo va a tener acceso a eso. Así que esos apuntes tienen que estar muy bien escritos, muy explicativos, que se entiendan muy bien, ¿no? Realmente vamos a trabajar eso que también tanto trabajamos desde Ciencia de la Educación, que tanto decimos que es una competencia que se debe de trabajar con los alumnos en los colegios y tal, que es el aprender a aprender, ¿vale? Eso es muy fácil decirlo, pero para que realmente el alumno aprenda a aprender bien, tenemos que funcionar nosotros como un buen guía, si no, no aprende a aprender ni solo ni acompañado. O sea, el rol de guía que tiene que tener el profesor tiene que ser muy bien ejecutado. Luego, la atención 24/7 o casi, también hay que tenerla clara. O sea, no puede ocurrir que un alumno nos escriba un email porque es la única manera que tiene de comunicarse con nosotros y que tardemos una semana en contestarle, porque él necesita a lo mejor esa respuesta para poder seguir avanzando en su trabajo, se le rompe toda la planificación, etcétera. Yo he visto muchos alumnos desesperados, llorando, le escribo a mi profesor desde hace un mes y no me ha contestado. O sea, eso es inaceptable. No vamos a estar 24/7, ¿vale? Tampoco podemos estar contestando el email a los alumnos un sábado o un domingo. Eso también son pautas que tenemos que respetar con ellos, una serie de normas que tenemos que establecer. Oye, chicos, yo os voy a contestar inmediatamente en menos de 24 horas cada vez que me escribáis un email, pero sábados y domingos lo vamos a respetar, ¿vale? Y los alumnos responden perfectamente a eso. Y están súper tranquilos y súper contentos en el momento en el que ven que te escriben un email y que tú en menos de 24 horas de verdad les respondes, porque las dudas además que tienen suelen ser muy fáciles de responder. Entonces, ¿por qué vamos a tenerlos una semana esperando, ¿no? Eso es algo que ellos agradecen muchísimo, el sentirse atendidos de esa manera. Y luego, bueno, que la rutina de trabajo que requiere el aprendizaje online es muy importante y es otra labor nuestra como docente el concienciar al alumno de que tiene que hacer esa rutina, una rutina de todos los días ponerse a trabajar, porque también uno de los problemas que tiene la docencia online y que por eso tiene tanto abandono escolar es que el alumnado dice, bueno, yo empiezo el cuatrimestre ahora, no tengo que entregar trabajo hasta el final del cuatrimestre, estoy en mi casa, el profesor está en la suya y bueno, pues ya lo haré y no es lo mismo que cuando uno va a clase que está viendo a los compañeros que se hablan entre ellos, que el profesor está todo el día en clase hablando de ese trabajo que tenéis que entregar, tal y cual el alumno se deja de ir y al final no tiene rutina, además está en su casa donde el contexto y el ambiente que hay es doméstico, no es de trabajo, que no es lo mismo. Y eso tira mucho, el alumno termina pues por no tener una rutina de trabajo. Es muy difícil mantener rutina de trabajo en casa, tanto para ellos como para nosotros los docentes. Bueno, nosotros a lo mejor estamos un poco más concienciados, pero esa rutina de trabajo es también labor nuestra el concienciarle y el explicarle que consiste en una serie de pautas, en que tiene que tener un espacio de trabajo, no trabajar ni en la cama ni en el sofá tirado, que tiene que tener su mesa, que tiene que tener un horario
que se tienen que organizar, planificar y ser constantes día a día. Eso hay que remarcarlo más que nunca, ¿no? Pero es que también nosotros, como docentes online, también tenemos que tener una rutina, porque también tenemos que decir, venga, pues todos los días yo me voy a sentar lo primero en el email, voy a ver los correos y voy a contestarlos todos. Y si puedo, además, me pongo el email en una aplicación del móvil para poder contestar desde el móvil más fácilmente. Tampoco pasa nada por tener grupos de WhatsApp con alumnos, por ejemplo, de tutorización de TFG o de TFM, que se les puede hacer un seguimiento mucho más constante y más directo, ¿no? Son pocos alumnos además, o sea que tampoco sería un problema, pero eso es algo que agradecen ellos, ¿no? Y que nosotros también tenemos que tener esa rutina de trabajo y de atención. Bueno, y entonces también todo esto nos lleva a conseguir algo que es muy importante y es que la emotividad y la afectividad unidas a la motivación son sentimientos muy importantes que existen en la docencia. La docencia y el aprendizaje no son procesos totalmente objetivos, fríos y mecánicos, sino que somos seres humanos que hay un componente de emotividad y de afectividad que son los que más influyen a la hora de que el alumno esté motivado para estudiar, que es una de las cosas más importantes para conseguir resultados y objetivos exitosos, ¿no? Entonces, todo ello nos lleva a intentar trabajar por la humanización dentro de la enseñanza, que es algo que se ha perdido mucho y que en muchos casos está perdida totalmente. No hay una humanización. Entonces, eso hay que recuperar. Bueno, esto sería un poco el cuadrante de lo que debería de ser una docencia online realmente con ese cambio de rol que hay que tener. Aquí se ve poquito, pero bueno, os lo pongo un poco como ejemplo de lo que es material didáctico dirigido pues a ese intento de hacer una docencia online de calidad, ¿no? La asignatura esta, por ejemplo, nosotros la empezamos con una infografía en la que trabajamos los aspectos más básicos a la hora de hacer una docencia online con un vídeo explicativo, además, cómo es que hay que tener un buen wifi, el ordenador, cómo hay que tenerlo bien preparado, impresora, el sitio de trabajo, planificación, proactividad y esfuerzo que es mayor en el aprendizaje online, que concienciar muy bien a los alumnos de que si antes en casa estudiaban 2 horas, ahora tienen que estudiar 6 o 7. Luego que tienen que dar la lata al profesor, que para eso estamos. Además, yo se lo digo, dar la lata, darnos la lata, que para eso estamos, ¿vale? No cortaros. El alumnado todavía trae de secundaria y de bachillerato, bueno, esto es una cuestión ya de la adolescencia, pues cierto corte a la hora de preguntar las dudas. Antes de preguntarle al profesor, se preguntan entre ellos. Eso es algo que tenemos que romper. Tenemos que acostumbrar al alumnado a que nos pregunte 20 veces si hace falta. Porque, bueno, ese es nuestro rol y ellos tienen que romper esa mala costumbre que traen, ¿no? Y luego también enseñarles que tienen que desconectar, que todos los días un ratito del trabajo, de llevarte 10, 12 horas a lo mejor sentado en el ordenador, tienen que desconectar un rato para reformatear y, bueno, y estar abierto a limpiar el coco un poquito, ¿no? Bueno, también esto he hecho aquí un captura pantalla del campus nuestro virtual de esta asignatura, tal como lo habíamos preparado, en el que está todo totalmente ordenado. Primero había una serie de recursos que eran como generales para la asignatura, de guía, hay que escribir una guía de la asignatura explicando cuál va a ser la metodología, cuál es el temario, todas esas cosas, ¿no? Señalando fechas importantes, un vídeo de presentación, etcétera, ¿no? Unos pequeños recursos estos, ¿no? Sobre cómo es la docencia online. Y luego ya empezaríamos, esta asignatura tiene 5 temas, pues de cada tema la misma estructura de cada uno de los temas, ¿no? Que además es el proceso de trabajo. Apuntes que hay que leer, un PowerPoint que hay que visualizar, un vídeo, el vídeo muy cortito, máximo 10 minutos, aclarando aspectos que no se puedan explicar tan fácilmente en los apuntes. Luego, otro vídeo explicando la práctica que corresponde a ese tema. El alumno hace la práctica y después hace el cuestionario en el que se le evalúa la teoría, ¿vale? Entonces, es el proceso en cada tema. Bueno, entonces, ¿cuáles son las soluciones que hemos aplicado en este proyecto, ¿no? Para empezar, pues bueno, ese campus online de calidad, con recursos suficientes, pero no agobiantes, que el alumno que se encuentran a veces con, me han mandado 200.000 PDF, cada uno de 100 páginas, esto es inabarcable, ¿no? No tiene por qué ser así. Para conseguir el aprendizaje, los recursos no tienen por qué ser agobiantes, ¿no? Sí tiene que estar completo, tiene que estar ordenado, tiene que estar planificado. Y luego la evaluación de la teoría, que ha sido un problema durante la docencia online, porque, bueno, es que en casa copian o no copian, bueno, pero a lo mejor en lugar de hacer un único examen podemos hacer, como en este caso, 5 exámenes, uno por tema,
con cuestionarios que permite el campus virtual, en los que las preguntas cada vez que te salen en un orden distinto, con lo cual no se pueden chivatear unos a otros, responde A, B, C, A, B, C, A, B, C, sino que cada vez que sale se le cambia el orden y ya no pueden hacer eso, con un tiempo determinado, de manera que no les da tiempo a buscar en los apuntes las respuestas, y además con preguntas que no son memorísticas, sino que son de aplicación, con lo cual dificulta muchísimo el caso del copieteo, ¿no? Pero además, bueno, la teoría es una parte de la evaluación, pero también tenemos una serie de trabajos prácticos que entregan. Bueno, entonces, ese campus online de calidad, primera acción, ¿no? Segunda, atención a las dudas rápidas, lo que hemos comentado de respuesta a los mails, que es como el alumno se relaciona con nosotros, en menos de 24 horas. Y luego también añadimos una serie de tutorías, teníamos siempre una tutoría online síncrona semanal, que no es una clase teórica, sino que estábamos conectados, de manera que el alumno que necesita resolver dudas que por mail le resulta complicado, pues se conecta online, nos resuelve las dudas y tal. Muchas veces estas tutorías, más que el alumno resolver una duda formal o concreta, era para desahogarse, pues también, vale. Luego, apoyo psicológico, que es el que ha realizado Laura y después ella os va a contar con más detalle. Pues bueno, estaba eso, el apoyo personal de Laura como estudiante del grado de psicología, y no solo un apoyo personal, sino después unas dinámicas de grupo mensual en el que se trabajaron aspectos como la socialización, el control del estrés y la resiliencia, ¿no? Después, la cuarta solución aplicada sería el Padlet. El Padlet es una herramienta digital que tenemos en Google, en Internet, que es gratuita. También tiene su versión premium y tal, pero bueno, con la gratuita se funciona perfectamente. Padlet.com. Y que cada alumno hacía un Padlet en el que colgaba todos sus trabajos y además me hablaba de sí mismo. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese Padlet yo puedo ver todos los trabajos a la vez colgados y los veo todos juntos de un único alumno. Y como quinta acción, pues es eso, el darle lugar dentro de ese Padlet al alumno para que me hable de sí mismo y yo pueda tener un conocimiento individual de cada uno. Y además me pone su foto. Vamos a ver uno. Aquí tenemos el Padlet de una alumna, en el que lo primero que hace, tiene una serie de columnas que son preestablecidas por el profesor. La primera se llama Me presento, en la que ella pone su foto, y luego aquí me habla de sí misma. No se ve entero el texto porque sigue para abajo, ¿no? Pero ella me cuenta, pues bueno, de dónde es, qué es lo que ha estudiado antes, por qué ha cogido esta carrera, qué tipo de vocación tiene. Me habla de sí misma, ¿no? De sus hobbies, de lo que le gusta, tal y cual. Con lo cual, pues yo la conozco y ella se siente atendida y conocida de manera individual por el profesor. Luego tenían una columna aquí que se llamaba Impresiones, para que ellos contaran pues cómo se sentían con respecto a la docencia online, si se sentían solos, si no, lo que sea. Lo que estaban, también sus impresiones, sus percepciones con respecto a la carrera, porque estos son alumnos del primer curso de la carrera. Entonces, el alumnado de primero viene siempre con muchos miedos y con mucha intriga de cómo va a ser la carrera, también vienen con mucha ilusión. Entonces, en concreto, esta generación se ha encontrado que su primer año de carrera encima ha sido online, con lo cual, pues, han perdido a lo mejor la socialización, el contacto con el profesorado. Bueno, pues ahí tenían una columna para desahogarse y contar todas esas historias, ¿no? También tienen mucho miedo, a lo mejor, ante cómo van a ser los estudios, si sí o si no, muy difíciles, si van a poder, no van a poder, se sienten muy inseguros. Entonces, esta columna les da pie, pues, bueno, por lo menos a desahogarse y a sentir ellos que alguien les está escuchando desde la institución de la universidad. Y luego ya el resto de las columnas corresponden a los 5 trabajos prácticos que tenían que hacer, cada uno de un tema. Este era uno, en el caso de esta asignatura, pues el temario es más o menos este, ¿no? Mi cuaderno de artista, análisis de dibujo infantil y la maestra que quiero ser, mi collage contemporáneo y propuesta didáctica. Entonces yo puedo ver todos los trabajos y la veo a ella y entonces pues tengo una idea general del alumno mucho más integral y holística, ¿no? Entonces, un poco los resultados y las conclusiones académicas, porque ahora va Laura a hablar de lo que son su trabajo, del trabajo psicológico que ha hecho con ella de apoyo y sus resultados a su estudio, ¿no? Pero en la parte académica, desde luego yo he conseguido con esta herramienta una evaluación integral de todos los alumnos, los he llegado a conocer y eso que no hemos estado presencialmente nunca. La nota media de la clase ha sido de un 8,4. Ha habido un 100% de aprobados de alumnos presentados, porque de los 76 que había en este grupo, solamente creo que han sido 5 o 6 los que no han presentado nada porque desde el principio habían abandonado la carrera, que eso es algo también muy normal en el curso de primero. Esta carrera tiene una nota de corte muy bajita
con lo cual suelen apuntarse o matricularse alumnado que no ha conseguido entrar en otras carreras que eran las que verdaderamente querían. Se apuntan aquí, pero nada más que empezar la carrera la dejan. Entonces aparecen en la lista, hay 5 o 6 ahí que no tienen nada presentado, pero los que sí han seguido la asignatura y la han terminado y la han presentado, el 100% han aprobado, y además con una nota media de 8,4, que es muy alta para primero. Entonces, pues muy bien esos resultados, ¿no?, académicos. Después hemos conocido la individualidad del alumno, porque yo realmente he llegado a conocerlos a todos ellos gracias a sus fotos, gracias a lo que me cuentan, gracias a las tutorías semanales en las que al final terminábamos charlando más que resolviendo dudas, que también, ¿no? En ese sentido, el alumno se ha sentido atendido. Esa foto que veis ahí un poco, pues una de esas tutorías online de actividad dinámica de grupo que hacía Laura, en el que el alumnado ha llegado a emocionarse también, ¿no? Y bueno, creo que hemos conseguido una docencia online de calidad, sobre todo, bueno, en opinión del alumnado, que al que se le han hecho muchos cuestionarios, que ahora Laura os va a comentar. Y bueno, y hemos obtenido una divulgación de los resultados y unas conclusiones del método. Este trabajo lo hemos estado haciendo desde el principio de manera paralela, pues con una metodología de investigación, sobre todo de tipo cualitativa. Por mi parte, más cualitativa, por parte de Laura también ha incluido elementos cuantitativos y nos ha dado una serie de resultados. Hemos tenido un diario de campo, un blog en el que se puede ver todo el proceso del proyecto, cómo iba avanzando paso a paso. Y bueno, y lo hemos divulgado en un congreso en el que se celebrará los días 15 y 16 de julio, llevado principalmente por la Universidad de Sevilla, pero es un congreso bastante importante que tendrá después la publicación de un artículo en una publicación de nivel Q1. Y bueno, estamos haciendo esta webinar o esta charla online para que llegue, y la vamos a colgar en la web de la UCA, seguramente en la parte de innovación docente, que tiene un repositorio de material en abierto. Y entonces pues la vamos a colgar ahí para que podáis acceder a ella, pues toda la comunidad UCA, tanto docentes como alumnos, ¿no? Entonces, bueno, si queréis saber un poco más del proyecto, ahí tenéis el blog propiamente del proyecto, que se llama mepresentoinnovación.blogspot.com. Me presento pues por esa primera columna que le hemos dado voz al alumnado. Ahí tenéis mi correo para preguntarme cualquier cosa que queráis, yolanda.munoz@uca.es, y aquí abajo tenéis la web, que también es un blog, de LAVART, el Laboratorio de Didácticas del Arte, que es el proyecto marco de investigación que yo dirijo como IP, y dentro del cual, que tiene varias acciones, una de ellas ha sido este proyecto de innovación. Y entonces, pues nada, si queréis ver, echarle un vistazo a esas cosas, pues podéis ver un poco más los detalles del proceso. Entonces, pues yo voy a dejar de compartir ahora. Os doy las gracias por vuestra atención y ahora pues dejo de compartir y le doy paso a Laura, para que ella ya le puedes dar todo a compartir, Laura. Y ahora tú cuentas tu parte. ¿Se ve? Sí, perfectamente. ¿Ahora? Muy bien. Bueno, pues yo soy Laura, la becaria, y voy a contar ahora cuáles han sido mis acciones. Primero me he encargado de la realización de los cuestionarios teóricos de forma muy práctica, como veis, con imágenes. He hecho algunas dinámicas de grupo mensuales. He realizado un apoyo psicológico individualizado gracias al Padlet, con las primeras columnas de Me Presento y de impresiones. He hecho los cuestionarios de valoración tanto el inicial como el final y los he analizado de forma estadística, y ahora os voy a presentar los resultados más llamativos que hemos conseguido con esta metodología. Analicé un poco el estado psicológico del alumnado y me di cuenta que al inicio tenían unos niveles de agobio y de ansiedad bastante altos y también algunos problemas de sueño. Por eso propuse algunas sesiones de relajación, y gracias a ellas la verdad es que hemos conseguido disminuir bastante ambos niveles. Por otro lado, la cohesión grupal era regular y por ello hicimos algunas sesiones para aumentarla, y hemos conseguido aumentarla, pero no tanto como los niveles anteriores. Podría ser debido a que no todo el alumnado asistía a estas sesiones.
En cuanto a la valoración de la relación entre el alumnado y el profesorado, al inicio no era mala, era buena, tanto la sensación de acompañamiento como la calidad y la comunicación, pero sí había alumnas que no estaban tan de acuerdo. Y gracias a esta metodología, al final hemos conseguido aumentar muchísimo, han salido resultados excelentes en cuanto a la sensación de acompañamiento. Apenas nadie ha considerado que haya sido mala o regular. Las facilidades del profesorado también han sido buenísimas y la rapidez de atención ha sido de lo mejor valorado. En cuanto a la valoración de la docencia online, he de decir que la dificultad de los cuestionarios teóricos, tanto de las prácticas, ha sido valorada como media, o sea que tenía cierta dificultad lo que hacíamos. Y también han considerado que las prácticas estaban muy relacionadas con el temario y que eran muy útiles para aprender. En cuanto al aprendizaje, ha sido muy bien valorado. También han dicho que han disfrutado mucho con la asignatura. La metodología les ha encantado. También la organización, así como la cantidad y la calidad de los recursos del campus virtual, estaban en buena medida. Y la herramienta Padlet, como se puede ver en la última gráfica, ha sido un éxito. Al inicio, la dificultad percibida de la asignatura fue algo mayor que la percibida al final, porque tenía mucha incertidumbre y mucho miedo por cómo sería la asignatura de forma online, ya que es muy práctica. En cuanto a la valoración de los elementos de innovación, han considerado que han favorecido muchísimo su aprendizaje. Tanto es así de toda esta metodología de lo que les ha gustado, que al principio solo un tercio del alumnado prefería la docencia online y al final más del 90% han considerado que era mejor que la presencial. Y aquí he dejado algunas percepciones del alumnado que al final es lo que nos motiva y lo que nos hace seguir trabajando y estudiando para mejorar. Decía una alumna, es la asignatura que mejor se ha organizado para darla de forma online. Otra nos decía, ha sido genial, la mejor metodología hasta día de hoy en la carrera. Otra decía, la atención de la docente al alumnado me ha parecido genial, pendiente en todo momento a nuestras preocupaciones y resolviendo cualquier tipo de duda. Y también hemos recibido un voucher de felicitación que puede que no sean tan comunes, así que también lo he puesto aquí. Y decía, nos ha facilitado la asignatura lo máximo posible. También que le ha gustado mucho la disposición del campo, que era muy clara, que lo encontraba muy bien, solucionaba todas las dudas mediante el email. Ha estado motivando Yolanda al alumnado y proponía sesiones de relajación y de control del estrés. Que le ha encantado la asignatura, ha disfrutado mucho, que también es muy importante, que no solo ha aprendido mucho y valora nuestro esfuerzo. Así que pues también agradecemos que se nos valore. Y al final como becaria pues yo también aprendo muchísimas cosas gracias a este trabajo. Para empezar, he comprendido las necesidades actuales del alumnado que entra nuevo. Me ha acercado a la realidad que están viviendo, que yo no viví, por eso a lo mejor no puedo entender tanto. He podido observar las diferentes formas de afrontamiento a dificultades. En la sección de impresiones era muy curioso que se dividían en personas que negaban la realidad, que todavía no la habían aceptado, que era como un shock para ellas. Otras personas se mostraban frustradas, con ira, decían, ¿por qué yo? ¿Por qué me ha tocado a mí? Otras presentaban como indefensión. Una alumna me hacía gracia porque contaba de forma muy extensa que por qué ella era gafe o por qué el curso era gafe, y me lo explicaba con todas sus razones, ella ya lo tenía asumido. Había algunas personas que ya habían conseguido aceptarla, que ya decían, bueno, pues esto es lo que hay, que me va genial, no pasa nada. Y otras incluso llegaban al aprendizaje, decían, pues yo he aprendido esto, he aprendido lo otro, ahora soy mejor, ahora soy así. Y me parecía curioso analizando todo porque prácticamente son las etapas de un duelo. Entonces como que ellos han tenido que
que pasar por todas estas etapas porque han perdido las expectativas que tenían de su primer año de la universidad, de cómo va a ser, de lo guay que va a ser, de la gente que iban a conocer, y todo eso no lo han tenido, entonces están pasando por ese duelo. En cuanto a las dificultades, estaba yo preocupada al inicio por los cuestionarios teóricos que tenía que hacer, porque no sabía si iba a saber hacerlo, si no, pero al final no he tenido problema porque prácticamente conocía los términos y no he tenido dificultades. Y finalmente, creo que ha sido una experiencia única porque he podido trabajar de forma conjunta en las dos cosas que más me gustan, que son la psicología y el arte. Entonces, bueno, pues también darte las gracias, Yolanda, por haberme escogido, porque creo que no me va a pasar nunca más esto. Bueno, Laura, el año que viene voy a pedir alguna colaboradora, apúntate si haces algún máster o algo. Bueno, yo tengo que decir que la colaboración de Laura ha sido de 10, que ha hecho mucho más de lo que se requería para el proyecto, que ha estado ahí siempre atenta, que todo lo que hace lo ha hecho súper bien. Y bueno, que de todas las propuestas que me llegaron para becar, desde luego sobresalía, ¿no? Por el perfil, ya no solo por las notas en la parte académica, sino por el perfil que tiene ella de proactividad y de iniciativa, que para mí es muy importante. Y además ella pues tenía conocimientos de arte, con lo cual era ideal para este proyecto. Yo creo que el proyecto ha salido muy bien, pero como yo siempre hago, cuando llega junio hay que hacer evaluación y hay que ver, bueno, en qué cosas se pueden mejorar para otro año. Yo, por ejemplo, los alumnos han demandado, fijaos, ¿no? A mí me llama la atención que llaman, o sea, que piden como más paternalismo, ¿no? En el sentido de que querían que se les dieran más fechas de entrega de trabajo, porque yo les dije, mirad, los trabajos se entregan todos el 4 de junio, con lo cual tenéis para organizaros a vuestra bola, vamos. O sea, yo lo único que os recomiendo es que sobre mitad del trimestre, el 26 de marzo, tengáis entregados los trabajos y los cuestionarios de los temas 1 y 2, más o menos porque era proporcional, ¿no? Y no, a ellos les hubiera gustado que les hubiera puesto fecha de entrega para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5. Entonces, pues bueno, eso quizás lo haga para otro año, pero siempre dejándoles pie a que tengan flexibilidad para entregarlo cuando quieran en realidad, porque había gente que en las 2 primeras semanas del curso ya habían entregado todo. Y luego hay otra gente que hasta el final no lo ha entregado todo. O sea que también esa flexibilidad, según las circunstancias de uno y de otro, les puede venir bien. Pero bueno, una pequeña mejoría para el año que viene. Bueno, pues no quiero alargar mucho la charla, darle muchísimas gracias a Laura por su participación y su trabajo. Nos veremos en el congreso los días 15 y 16, que vamos a participar las dos, y le auguro una carrera buenísima, y espero que esto os haya servido un poco como análisis de caso bueno, pues para utilizar esta herramienta Padlet o cualquier otra, que hay muchísimas en internet de pizarra digital, donde el alumno puede un poco componer sus trabajos y sus cosas, pero sobre todo para concienciar sobre lo que es la verdadera docencia online y el cambio de rol que tenemos que tener, sobre todo de empatía y de hacer de guía de nuestro alumnado, y no desde el punto de vista tradicional de las clases magistrales, así un poco a la antigua, ¿no? Y entonces, pues nada, espero a que os haya gustado y que os haya aportado alguna información interesante. Muchas gracias a todos. Gracias.